este seminario lo empezamos el curso pasado, en su primera edición, a propuesta mía, y la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos siempre acoge de manera muy positiva mis propuestas, así que yo siempre me siento muy feliz de tener un espacio donde poder abordar aquellos temas que a mí me interesan especialmente. Entonces, el año pasado hicimos varias sesiones del seminario, sobre todo en el primer cuatrimestre, pero después llegó la pandemia y tuvimos el confinamiento domiciliario y entonces dejaron de haber actividades presenciales y bueno, pues suspendimos el seminario. Ahora lo reiniciamos, lo retomamos en versión online y bueno, aprendiendo a movernos en estos mundos. Espero bueno, que sea también una ganancia y que mucha más gente pueda conectarse y formar parte de estas actividades y disfrutarlas y aprender. La idea de hacer un primer seminario más teórico nace de, bueno, pues del haberme dado cuenta en esta primera experiencia que hicimos el curso pasado, de que creo que todavía, o sea, yo lo que percibo es que hay una brecha bastante importante entre lo que es la población general y luego, como por decirlo así, ¿no?, las cabezas intelectuales del movimiento feminista, y a veces se manejan quizás con unas palabras y con unos discursos que muchas veces la población general no llega a entender. De por sí hay muchos términos nuevos que desde hace poco tiempo forman parte de, pues, de las noticias en los periódicos o en los noticieros o en artículos diversos que podamos leer, y son palabras nuevas que de repente hemos empezado a escuchar y mucha gente no sabe exactamente lo que significan. Pueden llegar a intuirlo, pero no lo saben a ciencia cierta, ¿no? Estoy hablando de conceptos como cis, como no binario, como heteronormatividad, como cultura de género, ¿no?, sexo, género, orientación del deseo, identidad de género, expresión de género, es decir, muchos... patriarcado mismamente, lenguaje inclusivo, lenguaje sexista, es decir, que en los últimos años nuestras narrativas se han llenado de palabras y a veces tengo la sensación de que hay una brecha entre la población general y las personas que están empujando, ¿no?, lo que es el movimiento feminista en nuestro país y en otros países también. Entonces me parecía que podía ser interesante reducir un poco esa brecha que hay, dando una explicación teórica de, pues, de lo que es el feminismo, de dónde viene el feminismo y dónde estamos, ¿no?, hoy en día. Entonces también os quería pedir, pues de cara al final de la sesión, si tenéis dudas con respecto a alguno de estos nuevos términos que estamos escuchando mucho últimamente, ¿no? Se me ocurre la palabra TERF o la transfobia o... que es, por ejemplo, el movimiento transcrítico, o bueno, pues todas estas cosas. Si tenéis dudas con respecto a alguno de estos términos que han aparecido recientemente en nuestras vidas, pues que aprovechéis al final de la ponencia para preguntarme vuestras dudas y vuestras inquietudes al respecto de estas nuevas palabras, ¿no? Así que... bueno, yo también al final del seminario de hoy os voy a proponer un ejercicio, así que sí que sería interesante que los que podáis tengáis a mano folios y algún tipo de bolígrafo o rotulador o algo que os permita hacer este pequeño ejercicio. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación, ¿vale? Bueno, ¿qué es el feminismo, ¿no? Últimamente hemos encontrado también muchas palabras y muchas interpretaciones de lo que es el feminismo, ¿vale? Entonces, el feminismo básicamente es la ideología que defiende que las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Victoria Sau, en un artículo muy interesante, plantea que es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como colectivo de la opresión, dominación, explotación que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo en todas las transformaciones de la sociedad
que aquella requiera. ¿De acuerdo? Entonces, la Real Academia Española de la Lengua define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, ¿no? Y que también es el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo, es decir, en todos los órdenes de la búsqueda de esa igualdad. ¿Por qué creo que es importante traer estas definiciones aquí? Porque últimamente se han... yo creo que colado bastante en el imaginario colectivo definiciones del feminismo que tienen que ver con como una experiencia muy similar al machismo, ¿no? Como si fuera un movimiento que lo que busca es someter, degradar, oprimir, ¿no? Y no dejar expresar libremente al género masculino, ¿no? A los hombres. Y qué va, yo creo que eso es una... malinterpretación, malintencionada, que busca de alguna manera pues bueno, pues devaluar o desprestigiar y buscar un rechazo social de lo que es el feminismo como movimiento transformador de la sociedad. ¿Vale? Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones internacionales más importantes en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, bueno, pues matiza, ¿no? Y dice que si ellos se ciñen únicamente a esta primera acepción de la Real Academia Española, hablaría de la dimensión teórica del feminismo, ¿no? La idea de que las mujeres merecen aquello que tradicionalmente ha sido reservado solo para los hombres, dejándolas a ella en un lugar de discriminación y opresión. Sería, por lo tanto, una idea, ¿vale? Algo que estaría en la parte teórica, ¿no? En un desarrollo teórico. Pero ellos plantean que el feminismo es mucho más que eso. Es una idea, pero no una que nos impulsa, a cambiar nuestra forma de actuar para transformar el mundo y que tiene efectos comprobables en nuestras vidas. Y ese es uno de las motivaciones principales de este seminario, que es llevar el feminismo a la vida cotidiana y íntima de las personas. Porque vamos a hablar mucho de relaciones humanas, de relaciones de pareja, de relaciones sexuales, de relaciones con uno mismo, porque vamos a hablar de lo que es el concepto de identidad, que es algo muy complejo, muy dinámico, pero a la vez muy interesante. Entonces, quizás la riqueza del estudio, ¿no? del feminismo, en mi caso como psicóloga, es la posibilidad también de llevarlo a todas esas relaciones, ¿no? La relación con uno mismo, la relación con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos y, bueno, en fin, todos los órdenes de relación de la vida, ¿no? Entonces, bueno, dice que esas ideas sobre igualdad, las que crean un movimiento de personas alrededor del mundo entero, tanto hombres como mujeres, que quieren usarlas para transformar ese mundo, ¿no? Un mundo en el que las mujeres, por el hecho de serlo, ven en peligro sus derechos fundamentales. Un mundo que no debería ser así y por el que desde hace más de 100 años se está luchando, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el feminismo lo que busca es esa crítica a las creencias y estructuras que defienden la supremacía masculina, tiene una voluntad transformadora, es decir, que busca el cambio, y esto es bastante importante porque obviamente, como señalaba y matizaba, ¿no? Amnistía Internacional no es solamente una teoría, sino que busca realmente una transformación de la sociedad, ¿no? A todos sus niveles, ¿no? En todos sus niveles. Y este último punto es muy importante porque dice que cree que el cambio es posible y busca contra la naturalización de la superioridad masculina en las desigualdades que ella provoca. Porque realmente una de las mejores y más perversas estrategias del patriarcado ha sido naturalizar esas diferencias, ¿vale? Decir que esas diferencias son naturales. Y es cierto que hay diferencias biológicas, ¿no? Diferencias sexuales, por decirlo así, pero el género es una construcción social, por lo tal, no podemos naturalizar las construcciones sociales y darlas por hecho como si fuera bueno, pues dentro del orden de lo biológico, de lo natural, ¿no? Bueno, el feminismo, que yo creo que esta también es una de las ideas principales que quiero transmitir hoy, es un movimiento heterogéneo. Básicamente diríamos que es un movimiento de movimientos que tienen algunos puntos en común y luego tienen muchos puntos de diferencia, ¿vale? En los que se diferencian, chocan, incluso son, bueno, pues opuestos, ¿no?
Entonces, bueno, es un movimiento heterogéneo que lucha por la igualdad, la diversidad, la conservación y el respeto por el medio ambiente, los derechos de colectivos vulnerados, la justicia social, etc. Es decir, que según os voy a ir enseñando a lo largo de la ponencia de hoy, veréis que, pues, que no hay un único feminismo, sino que hay muchísimas corrientes. Y otra de las cosas que también os podría mandar a reflexionar hoy es que al final de la sesión muchos de vosotros pudieseis decirme con qué corriente o con qué movimiento feminista se siente más identificado o con quién se siente más afín. Porque hay muchos, ¿no? Y veremos que hoy en día también la diversidad es enorme. Polán, Oye, perdona, se te ha parado un momento la que... imagen y lo que has dicho hace 10 segundos no se ha oído. Hola, ¿ahora? Sí. Ahora, pero antes Sí. se te ha parado, entonces la última frase repítela si no te importa. ¿Sabes si ya estaba en esta diapositiva o estaba en esta? En esta. En esta, vale. Bueno, pues básicamente decía que el feminismo no es un movimiento homogéneo, sino que es un movimiento heterogéneo. Hay muchos movimientos que tienen unos puntos en común y luego tienen puntos de divergencia y en algunos casos llegan a ser puntos opuestos, como os explicaré más adelante en la presentación. Entonces, bueno, en contra de esta idea de que el feminismo es algo único, ¿no? Que tiene que ver con un rechazo al hombre, ¿no? Como si fuera la versión femenina del machismo, que nada tiene que ver. Estas palabras despectivas que lo que buscan es desprestigiar un movimiento y buscar el rechazo de la sociedad, ¿no? Como lo de feminazi que somos feminazi. Había otra que es el embrismo, ¿no? Que también es una manera despectiva de llamar al feminismo, haciendo alusión a que fuera exactamente lo mismo que el machismo, pero ejercido por mujeres. Y bueno, hay varias palabras así como despectivas, pero en el fondo la realidad es que dentro del feminismo hay muchísimas realidades, muchos feminismos. Y entonces, bueno, al final de la charla de hoy sería también interesante que cada uno de vosotros hubiese reflexionado con qué movimiento feminista se siente más identificado, se siente más afín, ¿no? A las ideas que plantean. Yo también os puedo decir al final del seminario dónde me ubico yo para que también entendáis el resto del seminario, porque voy a enfocar las cosas desde ese punto de vista y no desde otros puntos de vista, dentro del mismo feminismo. Entonces, voy a empezar ahora con la breve historia del feminismo. Entonces, bueno, me ha resultado gracioso hacer la presentación porque estamos en un momento en el que la palabra hola forma parte de nuestras vidas, pues eso, desde hace un año, y nosotros estamos por la tercera ola del coronavirus y el feminismo está ahora como en su cuarta ola, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay 3 olas de feministas, que son 3 momentos claves como puntos de inflexión de lo que sería la lucha feminista a lo largo de la historia. Hay bastante gente que defiende que estos últimos años hemos vivido una cuarta ola, pero todavía no aparece así en los libros de texto y en las publicaciones y demás, pero ya se está hablando de una cuarta ola, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que antes de esta primera ola sí que había habido algunas mujeres que ya habían empezado a cuestionar las diferencias entre hombres y mujeres. Pero es verdad que parece que esta primera ola, de alguna manera, siempre se tiene en cuenta a François Pollan, que es un sacerdote y filósofo francés que trabajó muchísimo y escribió muchísimo y defendió los derechos de las mujeres y los prejuicios culturales. La verdad es que era una persona bastante avanzada para su tiempo. Y bueno, como veis, pongo precursoras. Y la primera persona
a la que hablo es un varón, es un hombre, pero bueno, como somos mayoría de mujeres, pues aprovecho y hago un poco de lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, esto es simplemente para que sepáis que ya desde 1670 se escribían algunos textos, algunos libros sobre que no era justo que las mujeres viviesen como ciudadanos o como seres humanos de segunda. Quizás uno de los hitos más importantes que sucedió a partir de la Revolución Francesa fue que, bueno, vosotros sabéis que cuando termina la Revolución Francesa ya hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y resulta que en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue como uno de los grandes logros de la Revolución Francesa, estaban excluidas las mujeres. Y entonces Olympe de Gouges, en 1791 decide hacer una declaración alternativa llamada Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y bueno, esta defensa de los derechos de la mujer y de reivindicar que las mujeres merecíamos los mismos derechos que los hombres le costó que fuera guillotinada por Robespierre. Y justamente después de la Revolución Francesa vino una época de bastante represión. Esto es una situación bastante común a lo largo de la historia y sobre todo de la historia del feminismo, que cada vez que hay un movimiento que busca un cambio social, una transformación social importante, surge un contramovimiento que lo que busca es dinamitarlo, ¿no? y eliminarlo para que no haya transformaciones profundas en la sociedad y en la realidad, ¿no? Y en la manera de relacionarnos unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la llegada de Napoleón? Pues que se aprobó un código civil, también conocido como Código de Napoleón, donde se exigía que la mujer actuara con obediencia hacia sus maridos, ¿no? Y entonces se las priva por completo de tener derechos civiles o políticos. Bueno. Por otro lado, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft en 1792 publica otro de los textos importantísimos de esta primera ola, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ella empieza, ¿no?, a defender la igualdad entre hombres y mujeres y ya empieza a dejar bastante claro que no cree que las diferencias que hay en la sociedad entre hombres y mujeres sean debido a algo natural, sino que cree que es algo cultural que procede de la educación. Que si las mujeres tuviesen acceso a la misma educación que los hombres, esas diferencias se reducirían drásticamente. Entonces es una de las primeras personas que también tiene bastante producción literaria que habla de la educación igualitaria. Entonces, bueno, pasamos a la segunda ola. La segunda ola está comprendida entre los años 1850 y 1950. Las dos primeras olas son bastante extensas temporalmente, lo que da una idea, ¿no?, de lo que costaba provocar cambios y de lo limitada que estaban las mujeres a la hora de poder expresarse y producir, ¿no?, y de llevar bueno, pues el movimiento hacia adelante. Entonces, bueno, la segunda ola, que es las personas más significativas son las sufragistas, estas mujeres que defienden que las mujeres tenemos derecho a voto, tiene un origen bastante curioso y es que estas mujeres, antes de estar organizadas para defender los derechos de la mujer, estaban organizadas en contra de la esclavitud y en movimientos de defensa de abolicionistas de la esclavitud y de defensa de los derechos de las personas racializadas, ¿no? Entonces, un grupo de mujeres norteamericanas viaja a Inglaterra a un congreso abolicionista de la esclavitud y no las dejan entrar por ser mujeres. Entonces, vuelven a Estados Unidos y, indignadísimas con aquello que les había pasado, elaboran un manifiesto, una declaración, pues la Declaración de Seneca Falls, también conocida como la Declaración de Sentimientos y Pareceres, que es el primer texto sufragista organizado principalmente por Lucrecia Mott y Candy Staton. Entonces, las sufragistas exigían esa igualdad jurídica entre hombres y mujeres ante la ley. Esta lucha por el derecho a voto
pues logró, ¿no?, su objetivo en 1917 en Inglaterra, en 1920 en Estados Unidos y en 1931 en España. Y en España yo creo que la representante, la sufragista más conocida, porque además llegó a ser parlamentaria, fue Clara Campoamor, que hay mucha gente que ha oído hablar de Clara Campoamor, pero no saben qué es lo que ella hizo en la historia del feminismo de nuestro país, ¿no? Entonces, las sufragistas además luchan por el acceso de la mujer a la universidad, porque siguen esta idea de que la educación es muy importante. Esta segunda ola feminista es reformista, es decir, busca que haya cambios, pero no busca cambios profundos, no busca un cambio de sistema, pero sí busca que haya cambios dentro del sistema, ¿no? Que las mujeres puedan estudiar, que las mujeres puedan votar, que las mujeres puedan acceder cada vez a mayores derechos civiles, y etcétera, ¿no? Es un movimiento que está liderado por mujeres de la burguesía, ¿no? De la burguesía, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Lo que pasa es que luego este derecho a voto, que las mujeres pudiesen ejercer el voto en las democracias de sus países, se fue extendiendo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que en sus orígenes estaba liderado por mujeres blancas, heterosexuales, ¿no? Cis, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que cuando yo os he contado aquí que se consigue el voto en Inglaterra, en Estados Unidos, pues era el voto para las mujeres blancas. El voto para las mujeres negras llegó más tarde en el tiempo. Vale, entonces, según iba pasando el tiempo en esta segunda ola, hubo algunas mujeres que pensaron que, bueno, que había que ir un poco más allá de conseguir el voto, el acceso a la universidad y algunos derechos civiles. Entonces aparecen algunos personajes que son bastante interesantes y muy importantes en el desarrollo y devenir de lo que han sido los feminismos. Y entonces aparece en 1843 Flora Tristán, que es la precursora del feminismo socialista, escribió un libro que se llama Unión Obrera, y ella decía que la mujer era la proletaria del proletariado, y fue la primera que habló de que las mujeres pobres sufrían una discriminación de clase, además de la discriminación de género. Entonces, bueno, era un primer acercamiento para reflexionar que las mujeres estaban discriminadas en cualquier clase social, pero que las mujeres proletarias pues estaban todavía en una situación muchísimo peor que las mujeres de la burguesía, y por tanto sus necesidades o sus reivindicaciones pues eran diferentes. Y luego este personaje que a mí me encanta y que veis la foto aquí es Séjourné Truth, que en 1851 fue la primera precursora del feminismo antirracista, porque ella era una defensora de los derechos de las mujeres, pero además era una abolicionista de la esclavitud. Ella nació y creció como esclava, después consiguió su libertad y peleó muchísimo para que su hijo también dejara de ser esclavo. Fue la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco en Estados Unidos, y es muy reconocida por una frase que dice si yo no soy una mujer. Porque cuando se consigue el derecho a voto en los Estados Unidos, como se consigue para las mujeres blancas, ¿no? Y todo el mundo verbaliza, ¿no? Que el voto se ha conseguido para la mujer en general, pues ella dice, ¿qué pasa? Que yo no soy una mujer, porque ella como mujer negra no había conseguido el voto. Entonces ahí empieza también estos planteamientos del feminismo antirracista que hablan, ¿no? De que no podemos considerar los nombres, o sea, los logros de las mujeres de clase media, blancas, pues eso, de la burguesía, heterosexuales y demás, como los logros de todas las mujeres, porque en este caso las mujeres negras no consiguieron el derecho a voto. Entonces, Séjourné fue la primera en hablar de esa doble exclusión, que era por ser negra y por ser mujer. Bueno, pues vamos con la tercera ola del feminismo, que comprende desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos del siglo XXI,
¿vale? Yo creo que aquí el personaje más representativo es la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que en 1949 escribe uno de los libros más importantes en la historia del feminismo europeo, ¿no? O occidental, por llamarlo así, que es El segundo sexo. Realmente es el mayor ensayo sobre la condición de la mujer que se ha hecho hasta el momento y es un análisis súper profundo de cómo una niña al nacer se va convirtiendo, ¿no?, en la mujer que la sociedad espera que sea. Ella hace una reflexión muy interesante que dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo por toda la estructura patriarcal que hace que las mujeres y los hombres tengan que ir, ¿no?, pues por un lado y por otro. Ella introduce conceptos muy interesantes y uno de ellos es el androcentrismo, ¿no? Ella cuestiona que hasta ese momento, a lo largo de la historia, el hombre se ha tomado como si fuera la medida natural de todas las cosas. Entonces siempre se toma al hombre como si fuera pues eso, la representación, el modelo, ¿no? Y entonces ella de alguna manera elabora una teoría que dice que si el hombre, por decirlo así, es la representación o la medida natural de todas las cosas, la mujer tiene que ser otra cosa. Y esa otra cosa está como devaluada porque no llega a ser nunca, ¿no?, como ese modelo o esa medida natural que es la que se ha tomado históricamente, ¿no?, en el varón. Bueno, la tercera ola del feminismo es un poco también tiene su desarrollo, ¿no? Y entonces empezamos con Simone de Beauvoir, después bueno, ella pues estaba muy cerca de los filósofos existencialistas, ¿no?, que también eran hasta cierto punto bastante materialistas y demás, y eso, bueno, ya si os paráis a pensar, estamos hablando de 1950, faltaban muy pocos años para llegar ya a los años 60, a los años 70, que fueron también años muy potentes porque fueron años de, pues eso, de muchísimos cambios a nivel social y cultural, ¿no? Bueno, pues las revoluciones de los años 60 y 70, bueno, pues el feminismo también estaba ahí y entonces siguieron pasando los años y en 1963 Betty Friedan publica Mística de la feminidad y que se convirtió en un bestseller. En este libro, esta psicóloga social habla de la infidelidad, o sea, de la infelicidad de las mujeres dentro del hogar por priorizar el cuidado a otras personas, ¿no? Y entonces resulta que se convierte en un bestseller y hay muchísimas mujeres que se ponen en contacto con ella porque se sienten identificadas, ¿no? Ellas son mujeres que estaban terriblemente infelices. Ella, como psicóloga, había observado que había unas tasas enormes de depresión, de alcoholismo, de intentos autolíticos, pues un montón de consecuencias terriblemente negativas para la salud mental de las mujeres que estaban relacionadas con lo que se esperaba de ellas. Se me ha olvidado algo bastante interesante que está muy relacionado con esta etapa de la tercera ola del feminismo, y es que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres tienen que salir de las casas e ir a las fábricas porque los hombres están en la guerra, ¿vale? Y entonces cuando se acaba la guerra y los hombres vuelven a sus países de origen, a las mujeres se las invita otra vez a volver a las casas, ¿vale? Y a volver a ocupar ese lugar de mujer, de esposa, de madre, ¿no? Y entonces había muchísimas mujeres que habían trabajado fuera del hogar, habían ganado dinero, habían sentido que podían ser independientes, gestionaban su economía, sacaban adelante a sus familias, y entonces hubo muchísimas mujeres que cuando, además fue la época en la que surgió todo el movimiento de la Liga de la Leche, esa exaltación, ¿no?, de la maternidad, del rol de la mujer como madre, como esposa y demás, porque hubo, claro, una gran campaña para que las mujeres volvieran al hogar, pero las mujeres que ya habían salido del hogar y habían trabajado de manera independiente, pues según reflexiona Betty Friedan en este libro, pues se enfermaban, ¿no?, pues en el plano de la salud mental, porque no eran felices en ese rol que la sociedad había de alguna manera, ¿no?, predestinado para ellas. Entonces, bueno, aparte de ser escritora,
militante feminista, fue cofundadora y presidenta de la primera gran organización de mujeres en Estados Unidos, NOW. Y una de las principales representantes de lo que se conoce como feminismo liberal, que más adelante os contaré un poco más qué significa eso de feminismo liberal. Vale. Bueno, pues un poquito más tarde aparece también una nueva publicación, en este caso es de Kate Millett, que publica Política Sexual, y ella revoluciona el mundo con esta frase que es uno de los lemas feministas por excelencia, que es aquello de que lo personal es político. ¿Vale? Entonces, la tercera ola del feminismo empieza a meterse en la vida privada e íntima de las mujeres. Ya no es solamente el derecho al voto, los derechos civiles o el acceso a la educación, ¿no? Sino que se reflexiona sobre la parte más privada de la vida de las mujeres, y entonces viene una de las grandes revoluciones que muchas de vosotras a lo mejor habéis vivido, que tiene que ver con... perdón, que me salto otro libro súper importante, que es el de la dialéctica del sexo, que es que salió publicado en 1970, y junto con el libro de Millett fue uno de los, pues una de las grandes, yo creo que, o sea, fueron unas publicaciones que vinieron a poner patas arriba todo aquello que la gente consideraba como normal y naturalizado, ¿no? Como os decía antes, que era que la mujer estuviese dentro del hogar, ¿no? Criando hijos, y que en ese espacio pues fuese feliz y se sintiera completamente desarrollada, ¿no? Esta Shulamit Firestone es un libro súper radical, que yo creo que si hoy en día lo leyésemos cualquiera de nosotras, nos seguiría resultando absolutamente potente, por cómo pone patas arriba, ¿no? Todo lo que es la familia tradicional, el rol de madre, el rol de esposa, ¿no? El lugar de las estructuras de poder, ¿no? En esa, por decirlo así, esclavitud de la mujer dentro del hogar. Y bueno, estas dos feministas fueron las que empezaron a poner términos tan importantes en las narrativas como género y patriarcado, ¿vale? Entonces, este momento de la tercera ola del feminismo, que ya hemos salido de la década de los 60 y estamos un poco en la década de los 70, también es conocida como la revolución sexual, ¿vale? Porque son grandes movimientos de mujeres que buscan la autodeterminación sexual, corporal y el fin de las relaciones de poder. Se critica enormemente al amor romántico y a la familia tradicional como estructura principal del patriarcado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son logros de esta época? Pues el divorcio, el aborto, los anticonceptivos y la planificación familiar, los cuestionamientos a la maternidad como destino final de las mujeres, pero también cosas como la posibilidad de poder llevar minifalda o llevar pantalones, o sea, pues muchísimas cosas, la verdad, que se consiguió en esta época, ¿no? Que fue realmente pues muy revolucionaria y muy explosiva. Entonces, bueno, antes os decía, feminismo liberal. Bueno, lo que se conoce como feminismo liberal es un feminismo, esta es una representación un poco exagerada, pero me permitía un poco mostrarlo, es un feminismo que busca la igualdad de derechos, los derechos civiles, que habla de empoderamiento, pero siempre dentro del sistema. Es decir, que no es un feminismo que busca de alguna manera dinamitar el sistema, ¿vale? Aquí estarían más... pues estas mujeres de la segunda ola, ¿no? Buscando pues eso, pues, los temas del divorcio, la salud sexual, la educación sexual, la planificación familiar, porque bueno, son derechos que siguen afectando mayormente a mujeres blancas de países enriquecidos y demás, y entonces, bueno, pues está muy centrado en que las mujeres, este tipo de mujeres, progresen dentro de la sociedad, aceptando, por decirlo así, las reglas del sistema, ¿vale? Y luego, por otro lado, surge también en esta época lo que se conoce como feminismo radical, que no tiene nada que ver con el radical que la mayor parte de la gente se imagina. Hay un podcast muy conocido, que es el de Barbie Japuta, y ella se define como feminista radical, y siempre en la intro ella cuenta que feminismo radical no quiere decir que
esté hablando de violencia, ¿no? Sino que el feminismo radical habla de ir a la raíz, ¿no? De cambiar el sistema, de luchar contra el patriarcado, ¿no? Entonces, el feminismo radical y el feminismo liberal ya son, a partir de esta época, casi dos corrientes que cada vez se van diferenciando y se van alejando más la una de la otra. El feminismo liberal se centra más en bueno, pues eso, el que las mujeres vayan cada vez alcanzando cotas de poder cada vez mayores, que puedan ver incrementados sus derechos, pero dentro de una estructura que no plantean tanto cambiar, ¿no? En cambio, el feminismo radical lo que sí que se plantea es qué son las cosas que están haciendo que la desigualdad perdure a lo largo del tiempo. Vamos a identificarlas, vamos a ir a la base de esas desigualdades y vamos a intentar deconstruirlas para construir un paradigma nuevo, totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a haber diferencias importantes entre unos grupos de feministas y otros feministas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se me viene un ejemplo a la cabeza con esto para poder explicaros el feminismo liberal y el feminismo radical, que por ejemplo el feminismo liberal estaría a favor de que las mujeres, por ejemplo, de que las presentadoras de televisión pues saliesen en la tele con muy poca ropa, porque para ellas significaría que las mujeres están eligiendo sobre su cuerpo, ellas están eligiendo libremente pues lo que se ponen y lo que muestran y lo que no muestran, y entonces quizás esa pues, Pedroche en Nochevieja pues, prácticamente semidesnuda sería una representación de una mujer que decide hacer con su cuerpo lo que ella quiere, y es un reflejo de una mujer empoderada que bueno, pues que decide ser libre y expresarlo de esa manera. En cambio, el feminismo radical, analizando esta misma situación, por ejemplo, de Cristina Pedroche en Nochevieja, pues diría que en el fondo no hay una verdadera transformación, porque está dándole está como desde el creerse que tiene libertad, está dándole al patriarcado lo que el patriarcado quiere, que es la cosificación del cuerpo de la mujer. Entonces, cree que primero el feminismo radical iría a reflexionar como que primero habría que destruir la cosificación de la mujer antes de poder hablar que las mujeres son realmente libres de poder mostrar o no mostrar su cuerpo. Bueno, espero que me hayáis entendido, y si no, pues luego en la parte de las preguntas me preguntáis. Vale, entonces, en esta tercera ola del feminismo, aquí he cogido una foto que dice, bueno, es de un grupo feminista español que se llamaba ATEM, y dice: si los platos limpios son de ambos, que los sucios también lo sean, ¿no? Yo creo que aquí los platos sucios y limpios son una representación de cómo el feminismo había llegado a la vida cotidiana de las personas, ¿no? A meterse dentro de las casas, ¿no? Para ver qué es lo que estaba pasando en nuestras relaciones y en nuestra cotidianidad y en nuestra vida doméstica. Entonces, esta tercera ola hace un cuestionamiento a las instituciones y estructuras que originan y mantienen las desigualdades a todos los niveles: sociales, culturales, políticos, religiosos, económicos, también en ámbitos privados y en las relaciones íntimas. Y surgen los conocidos como movimientos de liberación de la mujer. Os he traído aquí algunas de las imágenes, ¿no? de las luchas de estos tiempos. Veis ahí pues, una primera imagen de pues eso, luchando por el divorcio, también por el aborto, y abajo que me gustaba esa imagen porque aparecían mujeres en minifalda y con pantalones, que también por entonces era como representativo de que las mujeres querían, ¿no? Dejar de vestir encorsetadas como mujeres pues bueno, de buenos hábitos percibidos, ¿no? por los demás. Bueno, y nos vamos acercando a los años 80, años 90, y aparece uno de los conceptos que a mí más me gusta dentro de la historia del feminismo, que es la intersección, ¿vale? Entonces, este concepto de interseccionalidad fue acuñado en 1969 por una abogada estadounidense llamada Kimberly Crenshaw,
Crenshaw, en el marco de la discusión de un caso concreto legal con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de múltiples dimensiones de opresión experimentada por las trabajadoras negras de la compañía estadounidense General Motors. Entonces, de la misma manera, ¿no?, que ojo, es que no me acuerdo el nombre ahora, pero esta mujer abolicionista había, ¿no?, puesto sobre la mesa las dobles discriminaciones de las mujeres negras, pues ahora en los finales de los años 80 y los 90, pues aparece otra vez y aparecen con fuerza además todos los feminismos de la interseccionalidad, ¿no? Pues el afrofeminismo, los feminismos antirracistas, feminismos decoloniales, que esos también hablan de, bueno, de colectivos de mujeres indígenas en pues, todos los lugares del mundo donde hubiese poblaciones indígenas que habían sido colonizadas. Entonces, bueno, la intersección busca visibilizar la diversidad de las mujeres y de sus necesidades diferenciadas. La intersección habla de que no todas las realidades de las mujeres son las mismas y entonces, aunque hay puntos en común, la defensa de los derechos no pueden olvidar también las distintas vulnerabilidades, amenazas, exclusiones que sufren las mujeres a lo largo del mundo en función de esas intersecciones que tienen, ¿no? Entonces, hasta ese momento, los feminismos habían privilegiado los derechos de las mujeres blancas, de clase media, heterosexuales, cis, ¿no? Pero empezamos a hablar de que hay mujeres, aquí en la foto aparece Angela Davis, que también es una de las principales militantes de lo que es el feminismo antirracista en Estados Unidos, y se habla de que puede haber, o sea, la lucha por los derechos de la mujer pueden tener intersecciones con las etnias, las nacionalidades, las religiones, la clase social, la orientación sexual, por identidad y expresión de género, por discapacidad, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama feminismo interseccional y es una corriente dentro del feminismo que estaría más, obviamente, ubicada dentro de lo que es el feminismo radical, ¿no? Porque va de alguna manera a buscar la raíz, ¿no?, de todas estas discriminaciones y las quiere poner sobre la mesa porque cree que si no se abordan no se está realmente defendiendo los derechos de todas las mujeres en el mundo. Entonces, os quiero poner un vídeo donde vais a poder entender bastante bien qué es esto de las intersecciones y vais a ver cómo son las diferentes vivencias. Así que voy a poner el vídeo ahora. Dejar de compartir pantalla. ¿Qué tal? ¿Por ahora bien? ¿Sí? Fenomenal. Vale, genial. Pues voy a poner el vídeo por aquí. Tiki tiki. Vamos a ver. Vale, y entonces vuelvo aquí. Voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a poner esto aquí. Voy a poner el compartir sonido y compartir. ¡Uy! Para compartir el audio de su ordenador, instale el dispositivo de audio de Zoom. ¡Qué faena! Y esto no me había aparecido antes. Un segundo, voy a probar esto. No nos dan voz a escuchar nuestras ¿Se luchas, oye? a escuchar que nuestras luchas. ¿Se oye? Sí, se oye muy bien. Vale, pues fenomenal. Vale, pues entonces, vale, vamos. No me siento incluida dentro del movimiento feminista porque no nos dan voz a escuchar nuestras luchas, a escuchar que nuestras luchas son diferentes a las de ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que como musulmana no me siento identificada dentro de ese grupo hegemónico porque ni siquiera consideran en muchos casos que pueda existir un feminismo islámico, un feminismo árabe, magrebí, sino que se nos excluye o únicamente se nos dice cómo debe ser nuestro feminismo. La mirada blanca eurocentrista de ciertas mujeres feministas o que se dicen feministas hacen que a mí se me margine y no pueda participar en determinados cursos, movimientos, talleres de sensibilización. El movimiento está fallando porque al final, mientras esas situaciones no se solucionen,
el movimiento no va a avanzar porque no está cubriendo las necesidades de todas, sino solamente la de un grupo específico dentro del movimiento que homogeniza el movimiento, pero que no está abarcando a todas las mujeres. When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, they're like deep grooves in our society. They're like the axes that crisscross our culture. If you think of it as roads traveling north to south, east to west, and the traffic is the discrimination, the things that come rolling through. Some people live in intersections. The failure of movements, of interventions, of strategies of reform to deal with those marginalized cases of racism and sexism because they don't look familiar. So it's political intersectionality, women being marginalized by the very movements that claim them. A mí me intersecciona ser árabo-magrebí, hija de inmigrantes y musulmana. Me intersecciona las relaciones sexoafectivas, la raza y la clase. A mí me intersecciona ser latina, ser transexual, ser migrante. Me intersecciona ser negra, latinoamericana y migrante. Hay luchas diferentes dentro del feminismo y es que además tiene que haberlas, porque cuando el feminismo plantea a todas las mujeres como una masa homogénea que tiene las mismas problemáticas, se olvida muchas veces de cuestiones como la raza que nos afectan a todas. Cada vez que el feminismo consigue logros muy concretos que solamente están afectando o están beneficiando a las mujeres blancas, se exponen como logros que se han conseguido para las mujeres. Uno de los ejemplos más concretos es el tema del sufragio. Se consiguió que las mujeres lograran votar, las mujeres negras todavía no votáramos, pero se expone como un gran hito feminista y como un hito para las mujeres. Entonces, ahí viene la pregunta que se hizo Sojourner Truth en su momento, que es, entonces, yo no soy una mujer. ¿Y por qué dejaron de lado a las feministas hermanas negras? Porque aún las feministas negras estaban luchando por conseguir sus derechos, y sus derechos como persona. Y en ese momento el feminismo hegemónico pues, luchaba por el derecho al voto de la mujer, solo mujer blanca, y de clase media, ¿no? A partir de ese momento es cuando se separa, por decirlo así, el feminismo hegemónico y empieza el feminismo negro. Dentro del movimiento feminista, nosotras como mujeres trans estamos presentes y siempre hemos estado presentes. Yo también como mujer transexual me he visto en la dificultad de encontrar el acceso a alquilar una habitación. He estado en situación de calle, me he visto orillada también a ejercer el trabajo sexual porque son a veces las únicas vías que tenemos para poder subsistir y resistir en esta sociedad. La lucha de la comunidad del feminismo árabe o islámico, en muchos casos, sobre todo en Europa, es que se nos reconozca. Parece que el feminismo islámico también reivindica el hijab como una forma de identidad, por lo tanto no creo que debiese prescindir de él porque es como una marca de identidad por el que sufrimos discriminación, pero que al final marca también qué somos y qué queremos ser. Durante la manifestación del 8M, durante la huelga, muchas mujeres hacen huelga, pero de repente mujeres racializadas que trabajan para ellas, que cuidan sus niños, que limpian sus casas, no hacen huelga. Y parece como que eso no importa. O sea, como que esa mujer tiene que seguir cumpliendo con su trabajo mientras tú como mujer blanca puedes asistir a la manifestación. En ocasiones la gente, como te lee, como latinoamericana inmigrante, piensa que vas a limpiar su casa de gratis, piensa que vas a trabajar y que le vas a sacar los perros de gratis. ¿Por qué? Porque te leen como una mujer inmigrante latinoamericana y el concepto que lamentablemente el grosso modo de la sociedad tiene aquí es que nosotras somos internas. Cuando escuchamos la noticia de las temporeras únicamente demostró lo que muchas de nosotras ya sabíamos, que a pesar de que se produzca una agresión física, verbal o institucional hacia una mujer, eso se puede doblegar, o sea, es como doble o triple cuando se suman más factores, como es el caso de las temporeras, que son migrantes, que son analfabetas, que están en una situación socioeconómica baja, es decir, son pobres. Y el que no se le diese tanta importancia a este caso como si se le ha dado a otros casos de agresiones machistas o agresiones violentas hacia la mujer, demostraba que vivimos en una institución que no solamente es machista, sino que además es racista.
mientras algunas ansían romper ese techo de cristal, otras mujeres están en el lodo de la sociedad, están en el estrato más bajo. El techo de cristal incluso no puede existir porque el 85% de las mujeres transexuales, incluyendo las españolas, están en paro. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de ello cuando ni siquiera tenemos la primer base que es la necesaria para nuestro sustento y para nuestra visibilización y permanencia en esta sociedad? Si las mujeres racializadas, migrantes o no, tenemos una lista de 15, 20 prioridades, el techo de cristal no está incluido, por la sencilla razón de que las mujeres blancas o no racializadas, europeas, de frente al techo de cristal se ubican en una posición, digamos que están en el suelo. Nosotras no estamos ni siquiera en el suelo, estamos como en una serie de sótanos por debajo del suelo. A partir de la sororidad, de la hermandad entre nosotras, o sea, da igual las interseccionalidades, pero cuando tú como mujer feminista estás abierta a la sororidad, puedes lograr muchas cosas y puedes sensibilizar a muchas personas. Pero si lejos de ello vas a utilizar todas estas interseccionalidades para irte apartando, muy difícilmente vamos a tomar el mundo. A veces es como que solo podemos tener una identidad, otra o esta otra. Y tener varias no cabe en lo normativo, por decir. Y eso es evidente. Y el momento de que cuando alguien está ejerciendo un poder sobre otra persona, soltar ese poder es muy duro y no van a querer hacerlo, ¿no? Entonces, la lucha continúa. Segundito. Está. Bueno, me parecía que este vídeo... ¿Sí? Vale. A ver, un segundo. Vamos a compartir otra vez aquí pantalla. Bueno, creo que este vídeo deja bastante claro el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que a mí el feminismo interseccional me toca mucho, me gusta mucho y bueno, yo me siento bastante afín y muy representada por este feminismo de la intersección, pues dentro de la corriente del feminismo radical, ¿no? Entonces, vamos allá, seguimos, dejamos aquí a Angela Davis y bueno, el momento más álgido de lo que sería el feminismo interseccional llegó con una gran congregación de mujeres en 1995. Las mujeres del mundo se organizan, ¿no? Y surgen diferentes ONGs, directrices internacionales, compromisos de Estado y entonces en 1995 en Beijing se organiza la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, ¿no? Y como veis ya en la foto que aparece aquí abajo, pues ya estáis viendo mujeres africanas, mujeres árabes, bueno, también hay un señor ahí, que no sé quién sería, pero bueno, hablando de mujeres con este punto, ¿no? De etnia, de religión, de nacionalidad, con todas esas intersecciones, ¿no? Entonces, se reunieron más de 30.000 activistas y gobiernos de 189 países que debatieron y adoptaron un conjunto de medidas para forjar un mundo con igualdad entre los géneros. Se establecieron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el programa más amplio hasta la fecha sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ¿vale? Y aquí veis en la foto está Rigoberta Menchú, que es uno de los, bueno, es un premio Nobel de la Paz y es una de las, de las mujeres que hasta hace nada iban a ser borradas de un mural de un polideportivo de Ciudad Lineal, ¿no? Bueno, y también se ve por detrás a otras mujeres también de otras culturas con su atuendo indígena, ¿no? Dentro de esta corriente del feminismo decolonial. Y bueno, pues eso también es un momento súper importante. Y después de la intersección llegamos a lo que mucha gente ya está empezando a nombrar como cuarta ola del feminismo, ¿vale? La cuarta ola del feminismo
está comprendida entre los años 2010 y 2020, es una denuncia de la discriminación invisible y lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces empezamos a hablar de micro y neomachismos, del lenguaje sexista, de la violencia sexual, de los modelos de la pornografía, de la violencia dentro de la pareja. Aparece la palabra feminicidios, empezamos a visibilizarlos, a que hay estadísticas, ¿no? Y también hay una reivindicación de la dificultad que hay de pasar del papel a la realidad, porque se aprueban un montón de leyes que luego no se acaban notando en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces también se hace una reflexión acerca de qué está pasando para que no se pueda pasar del papel a la realidad, ¿no? Bueno, se generaliza el activismo a través de Internet y de la globalización. Entonces, ser feminista se populariza, hay una gran parte de la población que lo acepta no como un término despectivo, porque ya os digo que a lo largo de toda la historia del feminismo siempre ha habido contrafuerzas que han querido desprestigiar el movimiento, pero si os paráis a pensar, con todo lo que os he ido contando a lo largo de esta charla, antes de que empezara la primera ola, las mujeres no teníamos derecho prácticamente a nada, éramos ciudadanos de segunda categoría, sometidos absolutamente, y a día de hoy todos los logros que tenemos han sido gracias a todas esas mujeres que se han ido moviendo a lo largo de la historia y que siempre han tenido enfrente movimientos, ¿no?, que han querido desprestigiarlo, devaluarlo, que la sociedad lo rechazara, pero por suerte este feminismo iba calando, iba calando, iba calando, y después de la primera ola vino la segunda, después la tercera, y ahora estamos hablando de la cuarta ola feminista, ¿no? Entonces, cada vez es un concepto más aceptado, cada vez hay más gente joven, tanto hombres como mujeres, que se reconocen y se sienten identificados o afines con el movimiento feminista, y entonces se populariza y se masifica el movimiento, ¿no? Entonces, representantes de esta cuarta ola, pues movimientos tan sumamente conocidos, estoy segura de que estos ya los conocéis todos vosotros, que es las grandes manifestaciones a lo largo, o sea, alrededor de todo el mundo el 8 de marzo, el movimiento Ni Una Menos, que es en contra de los feminicidios y de las agresiones sexuales, el Me Too, que es esta denuncia a lo largo de todo el planeta de las violencias sexuales con las que tienen que convivir las mujeres, sobre todo en el ámbito profesional. Y la marea verde, que sobre todo tiene muchísima fuerza en Latinoamérica, que la mayor parte de los países latinoamericanos no tienen todavía legalizado el aborto, y entonces, bueno, pues ahora hace muy poquito, yo creo que cosa de un mes, se consiguió legalizar el aborto en Argentina, que fue uno de los grandes logros, ¿no?, de la marea verde latinoamericana, y que se sigue en otro montón de países de Latinoamérica. Aquí en España la marea verde es la de la educación pública, pero en América Latina es pues todos los movimientos a favor de la legalización del aborto para que no haya más abortos clandestinos. Entonces, bueno, en la actualidad, pues después de todo esto que os he contado, os podéis imaginar la cantidad de movimientos diferentes que puede haber dentro del feminismo. Entonces, ahora mismo tenéis delante vuestra el logo de lo que se conoce como transfeminismo, ¿vale? Entonces, hay grandes diferencias y diversidad interna dentro del mismo movimiento feminista. Incluso hay algunos movimientos que están directamente enfrentados porque defienden causas opuestas. Este es el ejemplo clarísimo de los feminismos que son abolicionistas de la prostitución y los feminismos que pelean por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Pues están encontrados, ¿no? Luego, también el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad parten de puntos de vista muy diferentes. El feminismo de la diferencia, por ejemplo, es el feminismo que ensalza las diferencias entre hombres y mujeres y que, por ejemplo, defienden mucho la maternidad, la importancia de las mujeres en la crianza de los hijos, están en contra de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, ¿no? Pues tienen ensalzan esa diferencia, ¿no? En cambio, los feminismos de la igualdad
pues reducen esas diferencias. El feminismo de la diferencia es un feminismo quizás más cercano a, pues a lo biológico, ¿no? A las corrientes más deterministas dentro de lo biológico, y el feminismo de la igualdad más desde la idea del, pues eso, del materialismo y la construcción social. Y entonces, pues sí que serían movimientos feministas que están a favor de que los hombres se impliquen en el sistema de cuidados desde el principio hasta el final de la vida, y piensan que si eliminamos las diferencias biológicas que tienen que ver con el embarazo, el parto y la lactancia, los hombres y las mujeres pueden hacer funciones muy parecidas en la crianza y desarrollo de los hijos, ¿no? Luego están las corrientes ecofeministas, que también podrían estar un poco más cerca de estas corrientes biologicistas o feminismos de la diferencia, porque pues hay algunas, aunque a mí también hay unos puntos de vista que me interesan mucho de lo que es el ecofeminismo. Nosotros tenemos una antropóloga en España que se llama Yayo Herrero, que realmente es como la cabeza visible del ecofeminismo en España, y tiene planteamientos súper interesantes con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres y del medio ambiente. Pero es verdad que en sus orígenes el ecofeminismo de alguna manera como que ensalzaba las diferencias entre hombres y mujeres, porque era algo así como que las características femeninas podían cuidar mejor el medio ambiente, ¿no? Esa sensibilidad, esa tendencia al cuidado natural podía ser mejor para el medio ambiente. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ya os he hablado del feminismo liberal, de los feminismos socialistas, marxistas, maternalistas. Luego está también lo que es el transfeminismo, que es esta corriente, ¿no?, que va un poco más allá del sistema binario, de lo que sería pues este sistema sexo-género. Y bueno, igual que el feminismo queer, pues de alguna manera van un poco más allá y están realmente haciendo una reflexión muy profunda acerca de las identidades de género como realmente categorías que habría que demoler, ¿no? Entonces, así a modo de conclusión, en la actualidad, pues los feminismos son muy diversos, existen muchos feminismos porque las necesidades y realidades de las mujeres son muy diversas, tanto como las personas. El género es atravesado por otros sistemas de jerarquización social, como os he contado antes cuando os contaba la intersección. Los contextos sociohistóricos definen cómo son las luchas de las mujeres, y si vosotros paráis pues, a observar, hay una continuidad de las olas y en algunos casos hay una convivencia temporal, porque yo creo que a día de hoy a lo mejor sufragistas no, pero mujeres de la o sea, alguna habrá a lo mejor sufragista todavía entre nosotros, que puedan estar conviviendo con mujeres que militaron en la tercera ola y con mujeres que ahora también están en la cuarta ola del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que hay un devenir histórico y un avanzar constante, también hay una convivencia temporal. Realmente, a nivel intelectual, hay una cantidad ingente de personas a lo largo de todo el mundo reflexionando, creando, divulgando, realmente haciendo crecer a nivel teórico y a nivel de activismo transformador de la sociedad lo que es el feminismo a lo largo de todo el mundo. Y en la actualidad también lo que son las luchas y los movimientos feministas han sido un impulso enorme para otros movimientos que desde mi punto de vista son complementarios y que aquí los vamos a tratar también, porque creo que son luchas que pues van de la mano, que son el activismo de los colectivos LGTB+, las nuevas masculinidades y lo que es la filosofía queer, ¿vale? Que eso ya cuando el seminario que hablemos de identidades, pues lo voy a desarrollar más. Así que, bueno, muchas gracias. Aquí ha acabado la parte teórica de la charla. Espero que os haya gustado y que os haya permitido tener más conocimientos en torno a lo que son el movimiento feminista con todas sus variantes y también toda su historia de lucha de las mujeres y también de hombres, sobre todo en estos últimos 100 años, 120 años. Así que, bueno, pues eso, que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que ahora tengáis muchas preguntas que hacerme. Bueno, muy bien. Ahora se abre el turno de preguntas y aclaraciones y tenéis vosotros, no sé si conocéis el funcionamiento de Zoom,
tenéis cada uno en vuestra pantalla. Vamos a ver dónde se pone aquí. ¿Ponéis? Jesús, ¿estás por ahí? ¿Dónde se puede...? En reacciones, ahí si lo pulsáis pone levantar la mano. Entonces levantáis la mano y ya está. No se podría marcar la... ¿Se pone levantar la mano? Sí, se pone levantar la mano, sí, efectivamente. Por ejemplo, yo voy a levantar la mano ahora. Vale. Bueno, y los demás, pues se os invita a levantar la mano y de esa forma yo después le iré diciendo a Amelia Zamora las personas que quieren hablar y os activaré el micro para que podáis ir hablando de forma sucesiva, de forma organizada. ¿De acuerdo? Espera, voy a ver si hay más peticiones de mano. Y entonces, de momento, solamente veo la de una persona, y corregirme si me equivoco. ¿Está Jesús, has levantado la mano? No, pero como prueba. Como prueba. Vale. Venga, animarse a preguntarme cosas. Sí, porque el tema... Pero digo, tenéis una psicóloga a vuestra disposición, aprovechad. Mira, aquí está Pacus. Pacus va a hablar ahora. Isabel. Vale. Espera un poquito a ver. Pacus, ¿dónde está? Hola a todos. Espera. Vale, venga. Habla. Bueno, yo también estaba probando, pero bueno, ya aprovecho y pruebo y hago mi pregunta. Muy bien. A ver, voy a intentar ser un poco controvertido. Después de todo este repaso de la historia del feminismo, parece como que ha habido sectores dentro de la lucha feminista que no han tenido en cuenta a otros colectivos y así como en la Revolución Francesa pues déjame que lo... Ahora. ¿Qué? Vale. Ya, disculpa, ya está. Vale. Sí, que igual que en la Revolución Francesa no se tuvo en cuenta a las mujeres. En la Revolución Francesa se consigue la igualdad, pero luego esa igualdad fue ficticia porque los hombres, digamos, acapararon esos derechos y dejaron fuera a las mujeres y luego dentro de las mujeres consiguieron derechos para las mujeres blancas, heterosexuales de clase media, etcétera. Incluso hoy día hay una gran tensión entre feminismos, etcétera. Si me permitís, tengo la sensación de que el ser humano tiene un cable pelado y que se puede llamar sectarismo, ¿no? Entonces, es un poco bueno, aquí estamos nosotros y los demás que les den, ¿no? Y la pregunta es a lo que iba, si no os parece que, igual que en todos los movimientos reivindicativos, pues ha habido, digamos, pasos en falso, si dentro del feminismo actual, de la cuarta ola, digamos, no hay todavía este problema del sectarismo. No hablo de un sectarismo en particular porque veo que hay de todo tipo. Pero que, por ejemplo, yo trabajaba en un colegio, comía con el profesorado y la directora en aquel momento hizo... bueno, pues bromeó porque tenía a su marido metido en cintura y todo el mundo lo reía. Y creo que no llamó la atención en absoluto. Resultó gracioso. Obviamente, si hubiera sido lo contrario, por razones históricas que tienen toda la razón de ser, hubiera sido esperpéntico. Entonces, ¿este problema del sectarismo creéis que está presente en la lucha feminista de la cuarta ola? Esa es una pregunta igual un poco amplia, pero es la pregunta que quería haceros. Muy bien.
Vale, voy a intentar responderla. Yo creo, yo no hubiese utilizado la palabra sectarismo. Yo, tal y como lo entiendo, es que creo que o sea, que a todos los colectivos y movimientos les cuesta también evolucionar, más que nada porque cada uno de ellos defiende y configura también su identidad de lucha, defendiendo una serie pues de premisas, de valores, ¿no? Y entonces siempre que viene algo nuevo, yo creo que nos mueve el piso. Entonces, muchas veces hay como tensiones de poder, ¿no? Dentro de los propios colectivos y asociaciones y movimientos, con las cosas que llegan nuevas, ¿no? Ahora, hoy en día lo estamos viendo pues, con el feminismo más clásico, por decirlo así, y lo que es el transfeminismo, ¿no? Este debate, o lo que está viendo entre lo que es el feminismo y la teoría queer, que muchos colectivos feministas, que incluso son muy progresistas, lo están viendo como una amenaza enorme. Y es verdad que hay algunas cosas que pueden resultar amenazantes, porque es verdad que hay cambios que pueden dar vértigo o que no es su momento, pero yo creo que también, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con las construcciones identitarias y con lo que uno ha defendido algo y lo que a veces cuesta transitar y evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay algunos conflictos o enfrentamientos que casi me parecen naturales, ¿no? Pero a mí lo interesante que me parece es que eso no detenga, ¿no? O que no lo bloquee, sino que bueno, pues eso provoca debates en la sociedad, provoca yo creo que también pues un conflicto que debe dar lugar a un crecimiento, pero de alguna manera sí que entiendo que hay algunos colectivos que desde sus construcciones identitarias y su historia de lucha les cueste a veces también evolucionar y transitar a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, pues sí, supongo que habrá en los colectivos y organizaciones feministas habrá las mismas miserias que hay en cualquier estructura humana, ¿no? O sea, que pasará lo mismo que puede pasar en cualquier organización o grupo o historias, ¿no? O sea, que también... Sí. No sé si te he contestado, pero es verdad que era una pregunta así como potente, así para empezar. Yo pensé que me ibais a preguntar algo así pequeñito, como qué es el sistema binario, y mira, no, estoy de broma, ¿eh? Me podéis preguntar lo que queráis. Ahora pasamos a darle la voz a Isabel Tur. Hola, Amelia, muchas Hola, gracias. Esto me ha sorprendido el tema de la interseccionalidad. Nunca me había planteado que en cualquier lucha, es verdad, cualquiera, no solamente el feminismo, que hay muchas cosas que influyen en la lucha, en lo que buscas. Pero lo que me ha sorprendido más de todo es la filosofía que no sé qué significa. Estoy mayor ya. Claro, claro. Sí, yo al final voy a hacer un glosario para que dominemos después del seminario toda la terminología nueva que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Sí, sí. Va a haber uno de los seminarios que va a estar dirigido al tema de las identidades y cómo se construye la identidad de género, ¿no? Entonces ahí voy a hablar bastante de lo que es la teoría o filosofía queer, ¿vale? Pero básicamente es un postulado que va más allá de lo que es el feminismo, porque habla que si los roles de género son construcciones sociales, pues que podemos demolerlos y que las identidades son algo muchísimo más complejo que dos extremos. Ahora os voy a mandar a hacer un ejercicio que va a dejar bastante claro un poco para que vayáis teniendo una idea de qué es eso que es la filosofía queer. Pero básicamente habla, por decirlo así, de dinamitar el sistema binario, que es el sistema sexo-género. Bueno. En cuanto a las identidades, que es una dimensión bastante compleja, donde yo creo que encaja bastante bien la filosofía queer. Muy bien. Ahora damos paso a Joaquín. Espera un segundo, que te activo el sonido. A ver.
¿Puedes activarte el micrófono, Joaquín? Lo tiene que activar él, lo tiene que activar él. Vale. Hola, decía que aquí en el ordenador que aparece como Joaquín estamos, Joaquín y yo, Graciela, porque estamos compartiendo el ordenador. Ah, genial. Y bueno, yo en primer lugar te quería preguntar que como tú lo habías dicho a lo largo de tus comentarios, que podías decir cuál era, pues, con quién te identificas de las distintas olas feministas, pues me gustaría saberlo. Y luego también quería hacer un comentario en relación con el planteamiento que ha hecho. Yo en su ordenador le veo como Palus o Pacus. Pacus. Y bueno, quería decir un poco que según he entendido, que a lo mejor no lo he entendido bien, él estaba en un contexto de mujeres en el comedor de un colegio, que es donde supongo que él se mueve, y hicieron ese comentario en relación a esa cuestión de que tenía el marido en cintura. Yo pertenezco al grupo contrario, es decir, yo estoy en un mundo, soy una mujer en donde hay muy pocas mujeres, que es el mundo de alguna manera de los presupuestos, de los impuestos, de la fiscalidad, y hay muchos hombres. Y entonces yo estoy acostumbrada a escuchar en un café o comiendo, pues qué buena está esta, has visto la nueva chica que ha llegado, que está buena o no está buena, porque no ha llegado porque es inteligente ni ha parecido, sino está buena. Y si en todo caso es un silencio, es porque alguno es un poquito más majo, se ha fijado que yo también estoy y se silencia, pero si no, sin ningún, no sé si llamarlo respeto, pues se sigue hablando en esos términos, aunque tú estés dentro de ese grupo, porque tal vez la mayoría se siente plena y cuando es mayoría pues actúa dentro de su rol, y el rol sigue siendo pues claramente con el modelo macho-varón y el modelo fémina-mujer. Y entonces supongo que a lo mejor pues tu colectivo le ocurre lo contrario, que como es mayoritariamente femenino, pues te convierte en invisible y hacen un comentario de ese tipo. Y yo creo que eso forma parte del patriarcado, es decir, que muchas mujeres, o sea, muchísimas mujeres, y las que incluso estamos convencidas y creemos que lo tenemos claro, tenemos que luchar día a día para romper ese modelo. Muchas. Yo me he enfrentado a compañeras de trabajo que llamaban calzonazos a algún compañero extraño, porque es extraño y estoy en la función pública, porque eso en la empresa privada casi es impensable, que habían pedido permiso para ir al pediatra y le llamaban que era un baguete o que era un calzonazos, y yo le he defendido. Las propias mujeres atacaban en esos términos. O sea que es una lucha pues continua, que tardará bastante tiempo en desaparecer. Gracias, Graciela. Sí, yo muchas veces, bueno, es que yo creo que todavía queda muchísimo por hacer. Yo diría, si hiciéramos un estudio de las narrativas de los grupos de WhatsApp de hombres y de mujeres, creo que habría diferencias significativas en el tipo de comentarios, fotos o vídeos que se comparten y cosas así. Yo creo que es verdad que hemos llegado a un momento en la sociedad en la que está pasando algo que es curioso, y es que yo creo que en determinados contextos en los que sabemos que es políticamente incorrecto decir algunos comentarios, pues ya como que ya sabemos que son políticamente incorrectos y entonces no los decimos, ¿no? Como puede ser ese claustro de profesores que decía Pacus. Pero que en otros contextos donde no tienes esa mirada, ¿no?, de lo políticamente correcto, todavía es bastante evidente que hay mucho trabajo por hacer y que tenemos ahí como muchas creencias todavía muy arraigadas, y entonces en esos ámbitos privados pueden surgir todavía estos comentarios que tú has oído en tu trabajo, Graciela. Entonces, bueno, yo creo que a veces quizás va en la línea de esto de la cuarta ola, de que
hay mucha ley, pero no lo que decía, cuáles son las dificultades de pasar del papel a la realidad, porque creo que todavía nos queda muchísimo por deconstruir en el imaginario social y hasta que no abordemos todas esas cosas que todavía tenemos que deconstruir, pues es difícil que ese imaginario cambie. Entonces, bueno, creo que hemos aprendido a movernos mucho en lo políticamente correcto y que una transformación profunda todavía le queda, ¿no? Aunque hemos avanzado muchísimo, ¿no? En el seminario que voy a hacer, ¿no? Sobre nuevas masculinidades va a ser súper interesante porque además voy a invitar a hombres para que hablen en primera persona sobre eso. Y ellos van a poder verbalizar, ¿no? Lo difícil que es intentar transformar también lo masculino, ¿no? Sin que no vayan a acusarte de calzonazos, de homosexual, de lo que sea, porque bueno, la masculinidad hegemónica todavía tiene mucho que trabajar, ¿no? Y por otro lado, ya lo he dicho en un momento de la charla, yo me considero una feminista interseccional y soy bastante afín quizás con... me alejo de los feminismos de la diferencia, me acerco más a los feminismos de la igualdad, al transfeminismo, y a nivel teórico me parece súper interesante lo que tiene que aportar todo lo queer a la construcción de las identidades. Y entonces, bueno, por ahí voy todavía. Creo que esa vivencia que tengo ahora mismo de mis feminismos, por decirlo así, es fluida. O sea, no te puedo garantizar que sea la misma dentro de un tiempo cuando siga leyendo sobre estos temas. Ahora mismo estoy leyendo mucho sobre movimiento transcrítico, que está muy cerca a lo que es la filosofía queer y me está resultando muy interesante, pero me sigo reconociendo súper feminista y dentro del feminismo para mí la interseccionalidad es fundamental. Es como no me puedo olvidar de todos los niveles de discriminación que pueden estar cayendo sobre las mujeres del mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy, más o menos, sí. Muy bien. Ahora, por favor, Andrea Zamorano. Sí, activa tú. Ah, vale. Hola. Muy bien. Bueno, yo quería comentar que, bueno, con respecto a lo que ha dicho Pacus, que, bueno, si bien es verdad que tanto mujeres como hombres hacemos comentarios machistas, porque supongo que lo tenemos muy en el subconsciente y muy en los genes y muy aprendido, al final nos acaban saliendo ese tipo de comentarios. No sé si estoy de acuerdo en comparar los comentarios que degradan a los hombres con los comentarios que degradan a las mujeres en un contexto de cuando hablamos de feminismo. Yo también estoy en un contexto escolar en el cual somos un 90% de mujeres y al final los comentarios machistas de dos hombres son los que copan las conversaciones de los cafés y los recreos. Es verdad que de un caso muy concreto no se puede hacer una generalidad, pero en general creo que los comentarios machistas que degradan a las mujeres en comparación con los que degradan a los hombres son súper enormes. Bueno, esto es una apreciación mía sin más. Y ahora quería consultarte, Amelia, un término que ahora está muy de moda, el término TERF, que es un movimiento que yo creo que excluye a una parte de las mujeres y quería preguntarte cuál es tu opinión sobre estos movimientos feministas que excluyen a mujeres transexuales o que excluyen a los hombres dentro de la lucha feminista. Si crees que es una ayuda o al contrario. Sí. Bueno, sí, el TERF, que es una manera así también un poco despectiva de llamar a estos movimientos, pero que hoy en día también es otro vocablo que forma parte de nuestras vidas, son estos movimientos que justamente están en contra de que las mujeres transexuales forman parte del movimiento feminista, señalando que ellas son como un movimiento aparte. Yo no estoy de acuerdo porque yo es verdad que me alejo bastante de las posturas biologicistas. Para mí, una mujer
trans es una mujer, me da igual los genitales que tenga, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente no me gusta, ¿vale? Es verdad que yo puedo llegar a comprender que haya grupos de mujeres y de hombres que sean no mixtos, porque creo que también se tienen que generar espacios de reflexión de hombres y de mujeres, pero yo soy más partidaria también de los espacios mixtos, por ejemplo, ¿no? Es como, o sea, yo lo respeto, pero es verdad que yo a la hora de organizar este seminario, una de las cosas que más me interesa es que vengan hombres, ¿no? Y generar espacios de diálogo y de encuentro dentro del feminismo también con los hombres. Yo creo que el feminismo es un movimiento de mujeres y como habéis visto a lo largo de la presentación, quienes han tirado del carro, aunque ha habido algunos hombres que se han sumado, las que han tirado del carro han sido mujeres muy luchadoras, muy valientes, muy constantes. Creo que el feminismo es un movimiento de mujeres, pero que los hombres también se pueden sumar. Yo creo que las nuevas masculinidades es un movimiento de hombres y tengo unas ganas de que coja la fuerza y la dimensión del feminismo, porque tengo unas ganas locas de que las nuevas masculinidades emprendan una batalla bastante interesante contra la masculinidad hegemónica. Creo que esa es una lucha de hombres. Quiero ver a los hombres ahí implicados a muerte con ese cambio. Pero creo que son movimientos que para mí son complementarios, que van de la mano, que se pueden aportar muchísimo los unos a los otros. Entonces a mí me encantan los espacios mixtos, porque tenemos que aprender a comunicarnos con el mismo idioma, ¿no? Que es el idioma de la deconstrucción del patriarcado y de a dónde queremos ir para estar todos más a gusto al final, ¿no? Entonces, bueno, pues yo obviamente pues no estoy en contra de que las mujeres transexuales formen parte de por sí. Estoy a favor de esta ley que se va a aprobar, que es la de la autodeterminación de género, y no es una cuestión partidista, es una cuestión mía desde hace muchísimo tiempo, que yo llevo considerando a las mujeres transexuales como mujeres. Yo creo que desde que empecé a interesarme por estos temas no he tenido dudas al respecto. Entonces, bueno, así que, bueno, es complicado porque cada vez hay más grupos así de feministas dentro de esto que se llama ahora TERF, que además son súper violentas con todas aquellas que están en contra o que no opinan lo mismo o que no se identifican del todo con lo que ellas plantean. Bueno, a mí eso me parece una pérdida. Pero bueno, están ahí es decir, hasta dentro del movimiento trans está el movimiento trans crítico y están otros movimientos que tienen perspectivas diferentes sobre lo que es la transexualidad y la lucha de los derechos de las personas trans. Y entonces yo creo que todos los desarrollos intelectuales y los activismos, pues igual que la filosofía y que todas las ciencias y los conocimientos y las humanidades tienen un debate constante y tienen enfrentamientos y demás que van permitiendo pues, que se crezca y que Vamos, os digo yo que en la tercera ola hablar de transfeminismo no se planteaba cuando se estaba buscando el que hubiese anticonceptivos universales para las mujeres, ¿no? O sea, como que ahora ya cada vez estamos hablando de más cosas y estamos profundizando más. Pero si yo tengo que posicionarme, para mí las mujeres trans son parte del feminismo totalmente. Así que no soy nada TERF. Bueno, ahora Isa Zamo. Activa el micro. Sí, hola. ¿Me Hola. oís? Sí. ¿Qué tal? Bueno, quería hablar sobre el vídeo que hemos visto. Sí. Me ha parecido súper interesante, la verdad. Da mucho que pensar porque es verdad que muchas veces pensamos qué injusticia, ¿no? Que me está pasando esto, por ejemplo, en el trabajo. Pues que a lo mejor alguien, un hombre, ¿no? Pues dices, es que gana más que yo y hace las mismas funciones o lo que sea, pero claro, no nos damos cuenta que a lo mejor hay gente que ni puede optar a ese trabajo por la discriminación que sufre, ¿no? Entonces, lo que quería un poco es, a nivel individual, qué podemos hacer para, no sé, para ayudar a que esto se minimice o no sé, qué podemos hacer, qué vías hay o no sé. Sí, pues nada, ya solamente que tengas las ganas de...
sea, yo si hoy ya os lleváis la idea de la intersección, me voy a ir súper contenta porque creo que es como algo súper importante, ¿no? No, porque es como abrir el corazón a muchísima más gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que obviamente incrementar esa sensibilidad y hacer lo posible por trabajarnos el eurocentrismo ¿no? O esta idea que tenemos de que o sea, había en el vídeo varias chicas que habían, creo que fue la chica musulmana que decía, es que las feministas europeas se acercan a mí para decirme cómo tengo que ser yo feminista, ¿no? Es decir, que este esquema, ¿no? De que lo nuestro, lo occidental, lo europeo o lo norteamericano es como lo universal, ¿no? Esta especie de enfoque, ¿no? De que estamos en el centro de todo, yo creo que nos ciega, entonces, y nos quita perspectiva. Entonces, bueno, ya solamente con ser conscientes de que lo nuestro es un punto de vista y que tenemos que también empezar a ser más empáticas, intentar, ¿no? Conocer otras realidades, ya estás haciendo algo para transformar esa realidad, ¿sabes? O sea, no se me ocurre ahora mismo qué decir de manera concreta, pero obviamente cuando veas a una mujer trans que tienen una ocupabilidad en el mercado laboral bajísima y la veas prostituyéndose en la calle, pues hay una lectura de la realidad bastante diferente desde la intersección. Entonces, bueno, pues yo creo que eso ya permite hacer lecturas de la realidad distintas y desde ahí también actuamos y pensamos de manera diferente. Así que estoy segura que tú irás encontrando desde esa sensibilidad tus maneras de dar visibilidad a todas esas intersecciones. Gracias. Bueno, de momento no tenemos más preguntas que bueno, pues yo espero que os haya gustado un montón, o al menos un poquito, que hayáis aprendido cosas, que os llevéis al menos para pensar, para reflexionar. Y también, si os queda el ejercicio, por cierto, que se me olvidaba ya. Y también lo de si os lleváis claro, ¿no? A qué feminismo sois más afines, ¿no? Que cada uno pueda decir, pues yo estoy más cerca del feminismo liberal, pues yo estoy más cerca del feminismo radical, pero yo me identifico mucho con la intersección. Ahora cuando vayáis a leer estos artículos así de gente muy culta y preparada que aparecen en los periódicos y demás, espero que tengáis más herramientas para poder entender las cosas que dicen estas personas sobre las olas y ¿no? Estos conceptos y demás, que ya con eso sería estupendo. Esto es un poco, ¿no? De feminismo comunitario y de pedagogía feminista para que podamos ir entendiendo y reduciendo esa brecha que hay a veces entre el mundo de los desarrollos teóricos y la parte intelectual y la vida común y corriente de las personas, que a veces yo creo que hay como una brecha muy grande porque no nos entendemos, ¿no? Entonces, a partir de ahora, aquella gente que hable del feminismo como algo monolítico, pues los que habéis asistido al taller sabéis que cuando alguien te diga no sé qué y tú podrás decirle, pero ¿de qué feminismo me hablas? ¿No? ¿A qué corriente te estás refiriendo? ¿No? Y ya tendremos también más herramientas para deconstruir esos, que me encanta esa palabra de deconstruir. También me gusta mucho la de construir, pero de construir también. Son como muy proactivas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos como más herramientas también para protegernos de toda esta campaña de desprestigio que hay de toda la lucha por los derechos de las mujeres y de todos los colectivos vulnerables. Así que, bueno, vamos al ejercicio. ¿Tenéis papel y boli? ¿Vale? Pues es algo muy sencillo, porque os voy a pedir que hagáis una línea, así. ¿Vale? Y vais a poner en un extremo de la línea mujer. Y en el otro extremo, como es evidente, vais a poner hombre. ¿Vale? Y ahora os voy a pedir que os coloquéis en un lugar en esa línea, más cerca o más lejos de donde os sintáis identificados
con los estereotipos de feminidad y masculinidad hegemónica de nuestra cultura y de nuestra sociedad en este momento. Me pongo de ejemplo. Yo me siento aquí. ¿Lo veis? ¿Por qué? Pues porque yo no me siento representada del todo. Yo me siento mujer, soy una mujer cis. ¿Qué significa eso? Que estoy a gusto con el sexo y la identidad de género que la cultura me ha dado. Es decir, no tengo un conflicto muy grande, pero no me siento para nada representada por el modelo de feminidad hegemónica, ¿vale? ¿Por qué? Ya me preguntáis, ¿por qué? Y yo os diré, pues porque digo tacos y porque me gusta el deporte muchísimo y porque no quiero ser madre y porque soy una persona que tiene intereses muy en, pues eso, en la política y en la sociología, la antropología y todas estas cosas. Y porque cuando era pequeña iba al parque de atracciones con mis amigas y mis amigas gritaban como en las películas de terror, a mí no me salía y yo decía, no soy del todo mujer porque no grito como las niñas que se tiran de la lanzadera como si no hubiera haber un mañana. Y hay un montón de cosas que me hacen, bueno, no me cuido las uñas, ni me depilo las cejas, ni, bueno, un montón de cosas. Y me coloco un poco cerca de esta parte de la masculinidad y me alejo de esa feminidad hegemónica y me pongo más en el lado de lo masculino porque me considero una mujer valiente, porque tengo carácter y mucha mala leche, porque no tengo dificultad para poner límites, porque si me tengo que enfadar me enfado, porque soy competitiva, sobre todo en el deporte. Bueno, tengo algunas características que también podrían estar en el plano de lo masculino. Y ahora os digo, os podría decir muchas más cosas, ¿eh? ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿Alguien se anima a contarme dónde está y por qué en esa línea? ¿Alguien se anima a colocarse? A ver, Graciela, ¿dónde estás tú? Se ha ido. ¿Dónde está? ¿No está Graciela? Pues yo estoy más o menos igual que tú. incluso en algunos casos casi me pondría a la mitad. La mitad, yo, ¿no? En muchas cosas el modelo es el tópico o el típico modelo femenino no lo comparto ni lo he compartido nunca un poco desde joven o desde adolescente. Eso del maquillaje, tienes que ser la más guapa, lo de que la belleza o hay que sufrir para estar bella y todo esto, pues no. Afortunadamente tampoco soy un oso y no he tenido problemas porque no me depilo, este tipo de cosas, ¿no? Que tienes que ir pues siempre con el taconcito, no sé qué, nunca lo he compartido. Y en muchas cosas, pues en cierta medida también soy un tanto masculina en los roles atribuidos a lo masculino, porque yo pues me he interesado por cuestiones a nivel profesional que están más en manos de los hombres. Soy muy política, que también parece ser que las mujeres no son políticas. Bueno, no tengo grandes dotes deportivas, pero me gusta el deporte, que siempre se ha dado más a los hombres, aunque especialmente el fútbol no me gusta. Pero vamos, en esa misma línea. Muy bien, pues muchísimas gracias, genial. Venga, ¿alguien más que se anima a contar dónde se ha colocado en esa línea? Venga, hombres, os habéis puesto todos en el extremo de... A ver, Dani Aguirre, ¿dónde te has colocado tú? A ver, yo cuando le habías preguntado... Ha pedido la voz, Yola.
Sí, ahora es que creo que Dani estaba levantando la mano, ahora te doy la... Pero tienes que levantarla por abajo. Es que no lo No encuentro, sé, creo. sí. Vale, muy bien. Le A pones ver, reacciones. Ahora. bueno. Pues No lo nada. encuentra. Dani, cuéntalo y luego van Yola y Ignacio Tolín. Bueno, ¿me estáis oyendo? Sí. Ah, vale. Que a mí cuando le habías preguntado, pues, en plan, cuando le estabas contando, pues, en plan, si te consideras una mujer o un hombre, y yo, pues, tampoco le he visto mucha dificultad, pues me he puesto en el extremo porque me consideraba hombre, pero luego cuando ya se empezó a hacer matices, ahí he empezado a dudar, porque se empezaba a comentar cómo exactamente, como lo has dicho, los estereotipos hegemónicos sobre el género, y ahí sí que he pensado, hombre, en la medida en la que pues, me considero feminista, tengo ciertas preocupaciones por desarrollar mi empatía, los cuidados, la sensibilidad y tal, pues hombre, muy hegemónico realmente no es. Y me he puesto un poco más en la mitad de la mitad, un poco como tú. Pero también te digo que como que también me parece que tiene un pelín de trampa la pregunta, porque como que honestamente no me parece que sea menos de hombre ser empático, me parezca menos de mujer maquillarte o más de mujer maquillarte, sino como que simplemente me parecen cuestiones. Pero cuando se echa el matiz de lo hegemónico y lo no hegemónico, pues ahí ya cambia un poco, porque a mí sí que me gusta el deporte, de hecho me gustan las artes marciales, que en cierto sentido pues es un deporte además muy masculinizado y tal. Pero eso, yo me había puesto en un extremo, pero cuando has preguntado ya sobre encajar exactamente en un modelo hegemónico de ser hombre o ser mujer, pues ahí, hombre, en el fondo, en la medida en la que yo me considero feminista, pues menos. Y mi preocupación es precisamente por no entrar en estos roles hegemónicos. Genial, muy bien. ¿Quién va ahora? Gracias, Dani. Creo que era Ignacio Tolín, ¿eh? ¿No? Vale. Yo creo que sí. Pero perdonadme si me equivoco. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo me he colocado bastante en el centro, pero porque a mí me da bastante pereza el hecho de que porque sea hombre, porque haya nacido con genitales masculinos, pues se espere de mí que tenga una personalidad, pues, hombre, ¿vale? Que tenga que ser fuerte, que no pueda llorar, que no me pueda emocionar, que no sea sensible, porque si soy sensible parece que soy menos hombre. Entonces, bueno, no sé dónde estoy en realidad, pero simplemente por esta pereza que me da el que por el hecho de nacer con unos genitales concretos te tengas que colocar en un lado o en otro, pues me considero en el medio, y en el medio, hombre, soy masculino porque me gusta el deporte y algunas cosas que se asocian más a lo que es el género masculino, pero sobre todo yo me encuentro muy, muy posicionado en el hecho de que pues que no tenga que ver el que seas hombre o mujer para que en cuanto a tu género biológico, en cuanto a que tu personalidad pueda ser libre, que pueda ser como te dé la gana, sin que la sociedad te tache de que no estás en el lugar apropiado. Entonces, bueno, es por esa pereza y por esa presión que a veces uno sufre cuando es hombre con respecto al resto de los hombres, pues me sitúo un poco más alejado de los hombres por esa especie de presión, ¿no? De que a veces, si no encajas exactamente en la definición, parece que estás como en contra y se te rechaza un poco. Bueno, me he puesto un poquito más en el medio. Genial, estupendo. Muy bien, ¿quién va ahora? Yo creo que Gloria, ¿verdad? Sí. Yo la hago, sí. Isabel. No, Gloria. Yo creo que Gloria, ¿eh? Es que la que levanta la mano se pone arriba. La que está más arriba es Isabel. Ah, vale. No, pero yo... Bueno, venga. Pues yo me he colocado en el medio casi. Mujer que hombre. Pero a lo largo de lo que estáis hablando me ha entrado una cosa, y es, yo creo que te colocas ahí en función también de tu edad, de tus vivencias, porque cuanto más joven eres, yo creo que te acercas más al género en el que has nacido o en el que te sientes en ese momento. Conforme te vas educando y vas viviendo, vas adquiriendo habilidades de ambos géneros, con lo cual al final eres parte mujer, porque biológicamente eres mujer
y tienes cosas del género del femenino, pero también tienes habilidades de hombre o de las que la sociedad dice que tienen los hombres, con lo cual estás a mitad de las dos. Vale, muy interesante el apunte. Muy bien. Ahora Gloria, ¿verdad? Gloria. Ahora creo que sí. Pues mira, yo me he puesto muy cerca de mujer, porque al principio no entendía muy bien. Cuando has empezado a explicar, pues claro, ya me he dado cuenta que hay matices que yo no había tenido en cuenta. A mí me gusta pintarme, me gusta arreglarme y sentirme guapa, pero también soy fuerte y sé poner límites. Entonces, ahora igual me tengo que ir un poco más hacia el lado del hombre, porque tengo otras cualidades que también podrían estar en ese sentido. Pero no, para mí no es despectivo el querer estar guapa o depilarte, y tampoco es despectivo el que un hombre pues llore si se emociona. Con lo cual yo creo que dentro de un ser humano pues caben un montonazo de sensaciones y de cosas que te hacen, incluso en diferentes épocas de tu vida, como dice Isabel, ir más hacia un lado o hacia otro. Pero no por el hecho de ser mujer que tienes que pelar. Bueno, pues efectivamente este era un ejercicio que tiene... ¡Ah! Jesús Caballero, levanta la mano. No sé si se ve. A ver, que brilla un poco. ¿Dónde te has puesto? No se ve. No se ve. Bueno, pues yo me sitúo muy cerca, es decir, estoy a un tercio del lado de la mujer. ¡Anda! La verdad es que yo me he criado con 3 hermanas. Me rodeo fácilmente de mujeres. No me gustan nada los estereotipos de los hombres. No me gusta hablar de fútbol. No me gusta presumir de una serie de cosas. Entonces, yo me siento más identificado a las mujeres, ¿no? Por ese lado. Y quería plantearte a ti una pregunta que no sé si estará dentro del seminario. ¿Qué opinas de la reivindicación de las abuelitas dentro del feminismo? Eso que le den el papel de cuidado de los nietos obligatoriamente y que se desarrollen como personas solamente cuidando a los nietos, que no puedan pensar, que no puedan actuar, que no puedan hacer el papel que les está dando la sociedad. ¿Entraría dentro del feminismo? ¿Lo vas a tratar? Creo que cuando hablemos del sistema de cuidados lo voy a tratar. He de decir que en los últimos tiempos cada vez me encuentro con más escenas de abuelos con los bebés y con los carritos y demás y con los niños y tal, y eso me parecía hasta cierto punto como transformador, porque creo que tiene que haber un porcentaje importante de hombres que no participaron prácticamente en nada de la crianza de sus hijos y que ahora tienen un papel totalmente diferente cuidando de los nietos. Pero sí que es verdad que hay que hablar hay que hablar del sistema de cuidados y hay que hablar pues de los abuelos, claro que sí. Así que cuando hablemos del sistema de cuidados lo voy a abordar. A mí me parece, bueno, pues también un reflejo más de esa organización en base al género que hay todavía en nuestra sociedad. Dejar a los nietos con las abuelas y dar por hecho que las abuelas no tienen nada mejor que hacer porque la mujer en lo que está cuidando a niños ya es feliz porque sí, pues no. Yo creo que es una falsa creencia. Así que bueno, que también es una construcción social, vamos. Y nada, para ir acabando... Ah, no, Andrea Zamorano, que querías compartir tu ejercicio. Venga. Andrea. El micrófono. Sí, muy rápido. Yo, bueno, me he colocado un poco en la mitad del medio, como sí que considero que tengo muchas de las características que se supone que debemos de tener las mujeres o que tenemos las mujeres. Pero yo como maestra me coloco en el medio, o sea, yo estoy diariamente, constantemente haciendo pedagogía feminista en el cole y entonces estoy todo el rato, chicos, no hay cosas de chicos y de chicas, bueno, con todo este discurso, ¿no?
con un lenguaje muy inclusivo, etcétera. Entonces, también un poco para dejar clara la importancia de la pedagogía en la infancia, la pedagogía feminista, para ir poco a poco deconstruyendo todos estos roles que, bueno, que quizá lo que teníamos que haber hecho todos es tacharlos, pero están ahí y tenemos que saber identificarlos para poder saber desaprender todo lo que hemos aprendido. Así que bueno, sí, en el medio, digamos. Genial. Bueno, pues este ejercicio, muchísimas gracias Andrea, tenía dos objetivos. El primero, darnos cuenta de que en nuestro imaginario tenemos súper claro lo que nuestra cultura exige, ¿no?, para un hombre y una mujer en los estereotipos de feminidad y de masculinidad hegemónica. Es como que yo os he dado 3 pinceladas y enseguida habéis entendido de qué estaba hablando, ¿no? Porque tenemos esa representación en la mente, porque la hemos mamado desde que somos pequeños, desde que tenemos que elegir si entrar a un baño de chicas o a un baño de chicos, desde, ¿no?, los juguetes que usamos, los colores que usamos, absolutamente todo, pues nos va configurando. En nuestro imaginario tenemos clarísimas esas 2 representaciones de masculinidad y feminidad hegemónica. Y luego el segundo objetivo de este ejercicio era que os dierais cuenta que la identidad es un concepto súper flexible, que cada persona es un mundo, que es muy difícil que una persona esté encasillada al 100% en esos estereotipos, que la identidad es algo fluido, como decía Isabel, que va cambiando a lo largo de la vida, que no es lo mismo al principio o al final de la vida, ¿no? O sea, el concepto de identidad de género es algo de lo más complejo y de lo más rico, y es de lo que vamos a hablar en el siguiente seminario, que es dentro de un mes. Así que os dejo así como un poco con la miel en los labios para que tengáis ganas de apuntaros al siguiente seminario, donde vamos a hablar sobre la construcción de la identidad y sobre las nuevas identidades, que también es algo que hoy en día está muy, ¿no?, en las narrativas, ¿no?, actuales de la gente. Entonces, bueno, pues os habéis colocado en lugares muy diversos. Yo creo que podríamos, o sea, todas las personas podrían colocarse en infinitos lugares, ¿no?, en esa gradiente que hemos hecho con esos 2 extremos, porque la identidad y la personalidad de las personas es dificilísimamente encajable en estereotipos tan rígidos y cerrados como los estereotipos de género, porque todos tenemos cosas muy variadas, ¿no? Otra cosa es que nuestra sociedad nos diga que eso es de hombres o que eso es de mujeres, pero todos en nosotros mismos podemos reconocer características atribuidas culturalmente a los hombres, como la competitividad, la agresividad, ¿no?, bueno, pues determinadas actitudes, y todos podemos tener también algunas actitudes también esperables en mujeres, como la empatía, la sensibilidad, ¿no? Y se pueden mezclar en cada uno de nosotros, constituyendo combinatorias prácticamente infinitas. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues nada, nos vemos en un mes. Un besazo inmenso. Que tengáis buen fin de semana y que, bueno, que sigamos juntos en esto. Muy bien. Claro que sí. Claro. Adiós, gracias. Adiós, Jesús. A ver cómo salimos ahora. Hasta la próxima.